Bien, mis hermanos, pues ya estamos listos para la última parte de nuestra sesión de Cristología de este día. Nos quedamos aquí, estábamos hablando de pues cómo estas dos escuelas estaban cada una en lo suyo, una enfatizando más la unidad en la persona de Cristo, es la escuela de Alejandría, y otra enfatizando más la distinción entre las naturalezas humana y divina de Cristo, y era la escuela de Antioquía. Antes de pasar a la conclusión que hubo en Calcedonia, que es un concilio importantísimo, hablemos tantito del nacimiento virginal, ¿sí? Porque estamos considerando precisamente la entrada de el Hijo de Dios en nuestra historia, un evento importantísimo que representa pues el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento sobre aquel que iba a venir a redimirnos del poder del pecado y la condenación. Entonces, bueno, desde Génesis 3:15 sabemos que está anunciado este descendiente de Eva, de la mujer, que nos va a librar del pecado y de la condenación. Y así, poco a poco se van dando adelantos, promesas, profecías acerca de aquel que sabemos que es Cristo, el cumplimiento en Cristo. No todo se ha cumplido también, hay cosas que están pendientes, pero sabemos que solo en Cristo se cumplen. El nacimiento virginal entonces es un asunto importante. Me gusta siempre que Cristología cae a veces en el calendario, cae casi siempre en el calendario, en estas fechas que ya nos preparan para la temporada de Adviento. No sé si ustedes celebran Adviento en sus iglesias, pero Adviento es esta temporada de 4 domingos antes de Navidad, donde vamos pensando en todo el trasfondo profético hacia la llegada de Cristo, todo lo que los profetas anunciaban. Y me gusta porque creo que es importante que antes que llegue Navidad enfaticemos, recordemos como iglesia de quién estamos hablando y qué vino a hacer Cristo a la tierra. Entonces el nacimiento virginal es un tema central. Nota que Génesis 3:15 nos dice que esta es la promesa. El Señor, nuestro Dios, está diciendo que haría que entre la mujer y la serpiente hubiera tal enemistad que entre la descendencia de la una y la otra iba a haber un pleito continuo hasta que apareciera un descendiente de la mujer que aplastaría a la cabeza de la serpiente. Entonces Jesús es el cumplimiento de aquellas promesas. Gálatas 4:4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Se estableció que el Hijo de Dios entraría en la historia de la misma forma en que todos los seres humanos venimos aquí al mundo. Del vientre de nuestra madre, abriéndose camino entre una placenta y entre todas las demás partes internas de su mamá. Tanto más lo pienso, más me asombro, ¿sabes? 9 meses habrá estado Jesús también en un vientre. 9 meses el Hijo de Dios estuvo allí, encerradito. No sé si consciente o no, esos son el tipo de cosas que escapan a lo que el Señor nos ha revelado, pero solo con el hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre ya debiera llenarnos de asombro. Las primeras personas que vieron a Jesús en el templo, eso hicieron, se asombraron. Una mujer que había quedado viuda, ¿te acuerdas? Y que puede ver a Jesús, empieza a hablar asombrada de cuán afortunado es el pueblo de Dios al tener a este gran Salvador. Un hombre también, ya en sus años adultos, llamado Simeón, incluso dice: ahora puedo morir en paz. Han visto mis ojos la salvación de Israel. Habrá sido sorprendente para estos personajes ver a Jesús. Habrá sido sorprendente para María la noticia del ángel, la noticia de que estaba dentro de ella creciendo un bebito, y esto era posible aún siendo ella virgen. Sin duda hubo muchas situaciones que escapan también a nuestro entendimiento y que no están registradas en el Evangelio, pero que debieron haber envuelto toda esta historia, ¿no? La gente, el qué dirán, el escándalo, esa María y ese José se adelantaron, cometieron fornicación, muchas cosas que no pudieron ser aclaradas. Recuerda que a Jesús en alguna ocasión le echan esto en cara: nosotros no somos hijos de fornicación. La gente llegó a pensar eso, pero bueno, sabemos que
es parte del costo que María y José también tuvieron que pagar como siervos del Señor. Eso dijo ella: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo lo que sea su voluntad. Vemos en María a alguien dispuesta, alguien abnegada a que el Señor haga con ella su voluntad, a ser parte de su plan. Y al ser parte de su plan tuvieron que renunciar a parte de los planes que sin duda tenían María y José previo a este anuncio. Este es el Hijo de Dios, nacido entre nosotros. Según Mateo 1, del 22 al 23, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que sabemos que es Dios con nosotros. Estamos viendo, de pronto, después de 400 años de silencio, te das cuenta que de golpe, abruptamente, se empiezan a cumplir así una tras otra, todas las profecías que hablaban del gran Mesías, del gran Redentor. Fueron tiempos bastante especiales, bastante emocionantes, pero al mismo tiempo bastante demandantes, porque la gente tenía que tomar partido. Este es o no es el que esperábamos o esperábamos a otro. Así es que tampoco pienses que era más fácil creer viendo a Jesús. En realidad, ver ese bebito y pensar que en él están depositadas nuestras esperanzas como humanidad habrá requerido también de fe de parte de Dios. Fe que tuvieron quienes lo vieron y quienes creyeron, porque el Señor les concedió creer. Los magos, los pastores. Herodes no lo creyó, ni la gente lo creyó en su mayoría, pero los que creyeron fue porque tuvieron fe de parte de nuestro Señor. Lucas 1:34 al 35, María le dice al ángel: ¿cómo va a ser esto? Pues no conozco varón. Y el ángel le dice: mire, el Espíritu vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así, las instrucciones más sencillas: mira, María, vas a tener al Hijo de Dios, prepárate, cuídalo, pero es un santo ser, no te preocupes, es Hijo de Dios. Así de simple. No habrá sido tan simple, llevó su complicación. Y cada vez que lo piensa uno, de veras, no puede evitar el pensar y asombrarse. ¿Qué habrá sido para María saber que está amamantando al mismísimo Dios que puso cada galaxia en su lugar? ¿Qué habrá sido para José llevar al pequeño Jesús a la sinagoga, a aprender que la ley que él inspiró, a aprender que los salmos que él inspiró, los salmos que hablaban de su venida? Todo habrá sido bastante complejo en algún momento para José y María como padres, pero estaban dispuestos a cumplir con el plan del Señor, y eso es también digno de ser reconocido por nosotros. Quiera Dios que seamos igual de siervos de lo que fueron, así como lo fueron José y María. Hablamos de un parto normal, no hablamos de un parto sobrenatural, ¿no? Hay por ahí algunas sectas que piensan que Jesús como que emanó, como que se evaporó, que se sublimó del vientre hacia afuera, pero no. Miqueas 5 del 2 al 3 habla de que este Hijo de Dios vendrá de Belén, sí, y desde los días de la eternidad ha sido anunciado, pero esto sucederá hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Enfáticamente dice Miqueas: será por alumbramiento, será por un parto. Hay, insisto, sectas por ahí que hablan de el nacimiento de Jesús como una especie de emanación o sublimación del vientre para afuera, ¿no? Especialmente porque quieren dejar en claro que María fue virgen aún después del nacimiento de Jesús, pero no, nada de esto. Hubo un parto normal, doloroso, como todos los partos, pero también afortunado de parte de nuestro Dios. María, virgen hasta el nacimiento de Cristo. Obviamente, una vez que el niño sale, pues rompe la fuente y María no es más virgen. Es más, la Biblia misma nos corrobora que después de esto José conoció a su mujer, entiéndase, tuvo relaciones sexuales, el esposo con la esposa, lo cual es honroso según la misma Biblia. No vemos en la sexualidad nada pecaminoso, siempre y cuando esté dentro del matrimonio. Así es que José y María disfrutaron del regalo de la sexualidad y tuvieron más hijos. Es algo, por supuesto, en lo cual hasta el día de hoy los hermanos que no creen, bueno, no son hermanos, los católicos no quieren estar de acuerdo con nosotros en que Jesús tuvo hermanos y que María y José pues tuvieron relaciones y se deleitaron en el acto matrimonial.
no sé por qué, sin duda por un sesgo platónico también, donde el espíritu es bueno y la carne es mala, y por lo tanto el deleite sexual podría verse como algo inferior. Pero eso es problema de quien no quiera ver las cosas como son. María fue virgen hasta el nacimiento de Cristo, y después de ello tuvo más hijos y tuvo intimidad con José. Este nacimiento virginal no es la causa de la divinidad de Jesús, es decir, Jesús no es divino por haber nacido de la Virgen. Los testigos de Jehová y los musulmanes hablan así, que bueno, Jesús es divino por haber tenido un nacimiento sobrenatural. No, Jesús es divino porque es hijo del Padre. Aun si no hubiera ocurrido el nacimiento virginal, Jesús sería hijo de Dios. Pero esto estaba profetizado y era una más de las señales del cumplimiento en Jesús. Y así quiso Dios y así lo creemos. No es que estamos hablando de que Jesús es hijo de Dios porque María tuvo relaciones sexuales con Dios. Yo sé que suena raro, pero es algo que creen los mormones, que María de alguna manera tuvo cierta intimidad con Dios y de esta manera pues vino Jesús. No, nada de eso, eso es herejía también. Nosotros nos quedamos con lo que la Biblia nos dice. Y no tiene que ser virgen para ser co-salvadora o co-auxiliadora. Tú sabes, el marianismo presente en el catolicismo romano enseña que María es co-auxiliadora, co-salvadora, y tiene incluso un dogma que habla de la concepción de María, la inmaculada concepción de María, como si María hubiera nacido también sin pecado o sin pecado concebida. No entendemos que María nació como todos los seres humanos, en corrupción, en necesidad de un Salvador, y Cristo Jesús le habrá salvado si es que ella creyó en Cristo Jesús. Creemos que sí, porque se mostró siempre como una sierva del Señor. Así es que no es co-salvadora ni co-auxiliadora. Hablemos entonces, para cerrar este bloque, habiendo hablado ya de Jesús, de su personalidad, de sus dos naturalezas, o de cómo la Biblia nos dice que Jesús es tanto humano como divino, y hablamos un poquito del nacimiento virginal. Vamos a cerrar con la situación que se dio en Calcedonia. Calcedonia representa uno de los concilios de la iglesia primitiva, y por eso mismo es importante que nosotros entendamos cuán importante es para la ortodoxia. Hablamos ya de dos escuelas, ¿sí? No vamos a abundar más en eso. Les voy a mandar este esquema también en su carpeta que hemos compartido, la carpeta en la red. Dos escuelas, la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría, cada una haciendo más énfasis en su respectivo entendimiento, ¿sí? Alejandría haciendo énfasis en la unidad de Cristo entre lo divino y lo humano, pero favoreciendo lo divino, y Antioquía haciendo énfasis en la distinción entre lo divino y lo humano, pero favoreciendo o enfatizando lo humano. Bueno, este Cristo, del cual tenemos testimonio en las Escrituras, ya había sido puesto en tela de discusión su identidad, ¿no? Los ebionitas decían que Jesús era el Mesías, pero que no era preexistente y que no había nacido virginalmente. Luego el adopcionismo enseñó en alguna forma que Jesús era solo un humano ungido por el Espíritu Santo y que en el bautismo fue adoptado por Dios. Entonces, de la escuela de Antioquía surge Arrio también con sus ideas, diciendo que solo el Padre es Dios y que Jesús y el Espíritu Santo son creados por el Padre. Y esto es lo que llevó al primer concilio de Nicea. En el primer concilio de Nicea lo que se establece es que Jesús es Dios verdadero, no humano ascendido a Dios, no humano evolucionado a Dios, sino Dios verdadero. También vemos que se enfatizó que solo Dios puede salvarnos. Si Cristo, este personaje, no es divino, tanto como humano, pero no es principalmente divino, pues no nos puede salvar porque no contiene todas las prerrogativas y facultades que se requieren. Entonces después dio paso a otras formulaciones como el docetismo, enseñando, el docetismo es una forma de gnosticismo, que Jesús solo tenía apariencia de humano, pero no era humano en realidad. Y luego el modalismo, que es una herejía trinitaria, pero que tiene implicaciones para la cristología, que por implicación decía que Jesús era solo una modalidad de lo divino, no era un humano en plenitud, sino una forma de manifestarse de lo divino. Y luego de la escuela de Alejandría surge el apolinarianismo, que enseña que el ser, el alma y la mente que Dios utilizó
fueron divinas, pero que el espíritu, que Jesús fue solo un vehículo, que la mente, el alma y el espíritu eran los divinos, pero Jesús, cuerpo, era solo un vehículo, como una especie de cascarón. Y esto llevó al segundo concilio de Constantinopla en el año 381, que se estableció que así como era verdadero Dios, también era verdadero hombre. Y ahí los dos concilios, los primeros, Nicea y después Constantinopla. La idea es que, bueno, lo que no es asumido no se puede redimir. Si el Hijo de Dios no asume también la humanidad, entonces no puede redimir a la humanidad. Estamos ya entonces en avance. La iglesia se está poniendo de acuerdo. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora la pregunta es ¿hasta qué grado? Mitad y mitad, en apariencia, en parcialidad, y entonces surgen, ¿no? Del lado de Antioquía, el nestorianismo, hablando de dos personas, la humana y la divina, cohabitando en yuxtaposición. Dos personas, eso es herejía. Pero también viene el concilio de Éfeso, donde es condenado el nestorianismo y se habla ya de Cristo como una persona, no dos personas, una persona. Y después sale del lado de Alejandría el eutiquianismo o monofisitismo, donde se habla ya de una naturaleza. El otro extremo, la divina, que es absorbida, la humana, que es absorbida por la divina en la encarnación. Y entonces llegamos al cuarto concilio de la iglesia, que es el de Calcedonia, donde dicen, bueno, vamos poniéndonos de acuerdo. Hablamos de un Dios verdadero y de un verdadero hombre, pero no de dos personas, sino de una sola persona, en dos naturalezas, la humana y la divina. Estas son sin confusión, sin mutación, sin división y sin separación. De eso estamos hablando. Sé que lo he dicho muy rápido, pero creo que este cuadrito lo pueden repetir tanto como quieran y se los voy a mandar también de manera digital, así es que lo podrán memorizar. Pero esa es la forma en la cual los concilios fueron tratando de solucionar las diferentes disputas y controversias. Quiero aclarar que no se ha resuelto el misterio. Es decir, la declaración de Calcedonia no resuelve el misterio. La declaración de Calcedonia solo lo que hace es delimitar qué es lo que podemos decir y qué es lo que no podemos decir de Cristo. Eso es muy importante. Las declaraciones de fe generalmente no resuelven misterios, sino que afirman lo que creemos y condenan las enseñanzas contrarias a esta declaración por no tener sustento en una sana doctrina. Así es que Calcedonia, bueno, es la fórmula de ortodoxia del cristianismo respecto a la persona de Cristo. No es algo que nos haga entender el misterio, eso sigue siendo un gran misterio. Esa persona de Cristo, es decir, tal como es un misterio la Trinidad, como es que en un solo Dios puede haber tres personas, asimismo es un misterio la encarnación del Hijo de Dios, como es que en el Cristo, que es una persona, pueden coexistir dos naturalezas, que no son dos personas, dos naturalezas, la humana y la divina, y al mismo tiempo ser Dios verdadero y verdadero hombre. Bueno, tendremos toda la eternidad para asombrarnos con eso. Quizá ni siquiera lo entendamos por toda la eternidad, pero nos asombraremos. De hecho, ya deberíamos estar asombrados de que este Dios soberano, omnipotente e independiente esté dispuesto a redimirnos, pudiéndonos mandar a la basura porque ya lo habíamos echado a perder. Que en vez de eso nos redima y nos rescate ya es bastante sorprendente y digno de admiración. Por eso eternamente estaremos diciendo que este Cordero es digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Vamos a cortar aquí y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos siga ayudando a asombrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de un mediador, hemos hablado de sus dos naturalezas. En la próxima sesión hablaremos de los tres oficios de Cristo. Para entonces usted ya tiene más lecturas y algunos resúmenes que hacer o algunos videos que ya está viendo. Espero que el Señor le bendiga en su estudio y espero que en verdad conocer más al Señor nos lleve a ser más adoradores en espíritu y en verdad de Cristo, el gran benefactor, el gran Salvador y por quien nosotros estamos en buenas relaciones con el Padre. Nos vemos a la próxima, que el Señor les bendiga, estudien y
adoremos a nuestro Señor.